la repito a propósito, no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe. La gente está tan distraída, tan entretenida, la gente está tan ocupada en cosas que no se da cuenta hacia dónde va el mundo. Y yo decía que aún cristianos también. Así que es bueno que nosotros veamos el norte que este mundo lleva, obviamente alejado de Dios. La Biblia dice que este mundo está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el tema de esta noche es precisamente el aborto. Es un tema que desde hace muchos años, no es un tema que tiene un año, 5 años o 10 años, sino que desde hace muchos años se está hablando con relación al aborto. Como nosotros vamos a ver en esta noche, el aborto es un tema que en la gran mayoría de los países del mundo está en boga. Hay países, por ejemplo, que han aprobado el aborto a través de las famosas 3 causales. Hay países que tienen el aborto totalmente libre, sin necesidad de que hayan causales o excusas realmente para aprobar este maquiavélico plan y práctica. Nosotros, en República Dominicana, nosotros somos de los pocos países donde no se ha aprobado el aborto. Hay 5 países que faltan por eso. Y nosotros somos uno de ellos. Y se ha estado trabajando, Satanás ha estado trabajando, ha estado usando gente para que también en nuestro país se apruebe el aborto, incluso a políticos. Satanás ha usado la política para esto, ha usado a congresistas también. Hasta ahora Dios, por su misericordia, ha imposibilitado que esto se logre, pero se ha estado trabajando. Grupos han tomado esto como una, entre comillas, como una lucha de derechos, y vamos a ver en esta noche si en verdad es un derecho. Grupos, por ejemplo, como las feministas en nuestro país, aunque en el mundo, todos los países donde se ha aprobado el aborto, aparte de que tiene que ver con la ideología de género, ustedes van a ver ahorita una imagen a ver que tiene que ver una cosa con la otra, pero todos los países donde se ha aprobado el tema del aborto, y esta foto es una muestra de eso, las feministas, grupos de mujeres que se hacen llamar feministas, que no están a favor de la mujer, como yo decía ayer, sino totalmente en contra, han tomado esto porque al aborto se le llama de manera disfrazada y solapada derecho y salud reproductiva. Algo que ponga en estado de finalización un embarazo no es salud reproductivo, pero se le llama así, se maquilla así, y mucha gente incauta cree que es así, que en verdad es un derecho. Recuerden que nosotros veíamos ayer cómo Satanás utiliza estas cosas. El aborto ha llegado a un punto tal que ya tiene hasta un día internacional. Como ustedes ven acá, el 28 de septiembre es el Día Internacional del Aborto. Y se le da mucha promoción. Ustedes quizás nunca han escuchado en ningún medio de comunicación ni en las redes sociales el Día Internacional del Embarazo. No digo que no exista, pero usted quizás no lo ha escuchado, ¿verdad que usted no lo ha escuchado? Porque a eso no se le da propaganda. Pero a esto yo recuerdo que el año pasado, el 28 de septiembre del año pasado, yo vi mucha propaganda aún en las redes sociales festejando, entre comillas, el Día Internacional del Aborto. La palabra de Dios, como veíamos ayer a manera de repaso, dice en Colosenses 2:8, Pablo dice, miren, cuidado, esto es una alerta, cuidado, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. El aborto es una sutileza hueca que Satanás ha empleado para engañar a mucha gente. Dice que son, según las tradiciones, veíamos que esa palabra tiene que ver con cultura, según la cultura, que es una palabra que se utiliza, ¿verdad? Veíamos para la ideología de género, que se expresa no desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista de la cultura, de cómo la gente se sienta, conforme a los rudimentos del mundo. El aborto, como vamos a ver esta noche, no es según Cristo, que es lo que dice la parte final del versículo. Vamos a ver qué dice la ciencia, pero qué dice la Biblia también con relación al aborto.
Vamos a ver si es verdad que es un derecho en ese sentido. Vamos a ver qué dice eso. En el debate con relación al aborto hay algunos temas. Un tema es cuándo inicia la vida, por ejemplo. Ese es un punto neurálgico en el debate con relación al aborto, si se debe aprobar o no. Otro tema que se utiliza mucho en el debate con relación al aborto es cuándo, si se es un ser humano, cuándo entonces es una persona. Ese es el segundo. Y el tercero es cuándo adquiere derechos. Y el que no maneja, no hay que ser un abogado, ni hay que ser un jurista para eso, pero el que no maneja esos tres puntos fácilmente dice, pero es verdad, eso está bien, el aborto que se apruebe. Vamos a ver todo eso en esta noche y vamos a conocer también las tres causales. Aquí está la pregunta. ¿Qué es el aborto? Si yo abro la oportunidad para que ustedes, por ejemplo, participen, no lo voy a hacer por asuntos de tiempo. Yo sé que quizás ustedes me van a dar definiciones muy buenas. La gente, una definición un tanto rústica que da, es, bueno, el aborto es cuando se sacan un muchacho. Así es que la gente lo dice, en un sentido es verdad. Pero vamos a ver lo que es el aborto. Aquí esta definición es sacada del Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica, el MERC, así se le llama. Los médicos lo utilizan. Y según ese manual, el aborto, dice aquí, que es la interrupción temprana del embarazo. Vayan siguiendo todo lo que yo les voy a estar diciendo y presentando. Olvídense de lo que esté en la casa, que no haya habichuelas a esta hora, menos que no estén en la nevera para mañana, y prestemos atención a lo que vamos a oír y a ver. Es la interrupción temprana de un embarazo. Eso dice este manual, el MSD o el MERC, que es el manual que los médicos utilizan, sobre todo en ginecología y obstetricia. Y así es como se le conoce, es la interrupción temprana de un embarazo. Ahora bien, con esta definición que aparece en este manual, hay una palabrita que es esta que está acá. La palabra interrupción. El aborto realmente no es una interrupción. Y ustedes dirán, bueno, pero sí, el aborto es una interrupción porque realmente ya ahí se da una pausa al embarazo. No es una interrupción. Y yo sé que ustedes desde donde están lo pueden ver aquí. Miren lo que dice este manual en la primera práctica. A ver si esto se relaciona con el aborto. Dice, la medicina es una profesión de servicio que existe no por sí misma, sino por su utilidad para los demás. La práctica clínica integra una serie de conocimientos científicos y médicos con unas habilidades y actitudes para su aplicación para un paciente concreto. Fíjense que dice conocimientos científicos y médicos, pero a la hora de realizar un aborto, lo que menos se toma en consideración son conocimientos científicos y médicos. Pero realmente cuando nosotros buscamos el concepto de interrupción, vemos que la interrupción es una suspensión temporal de la ejecución de un proceso. Eso es una interrupción. Entonces el aborto no es una interrupción. ¿Por qué? Porque se supone que aquí dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua y el diccionario Oxford también dicen que es una suspensión temporal. Yo hago una pregunta. Cuando se realiza un aborto, ¿esa interrupción del embarazo es temporal? No es temporal, porque luego de eso no se puede reanudar, no se puede continuar. Y como dice alguien, me voy a reservar el nombre, muy conocido en las redes sociales, si por un ejemplo yo digo que voy a tomar agua, tengo que hacer silencio para poder tomar agua y hago una pausa, yo estoy interrumpiendo esta predicación. Y luego que tomo agua voy a reanudar, voy a continuar la predicación. Ahí sí yo interrumpí el proceso. En un aborto no hay una interrupción, porque no es que usted pone una pausa para luego darle a play. Por ejemplo, ahorita se fue la electricidad, un ejemplo que pone el hermano Michael. Cuando se fue la electricidad hubo una interrupción eléctrica, pero si nos fijamos, llegó la electricidad.
O sea, se continuó el proceso. Entonces, fíjense cómo se utiliza lo que se le llama en comunicación dialéctica, cómo se transforma el lenguaje para que aparezca bonito. El aborto no es una interrupción. El aborto es la terminación de un embarazo. Eso es el aborto. Y es como así debe verse. ¿Cuándo inicia la vida entonces? Esta es una de las preguntas que se trata de responder con relación al debate del aborto para saber si es correcto o no. Bueno, vamos a ver lo que nos dice la ciencia. Esta imagen que nosotros vemos acá incluso, aquí podemos ver los espermatozoides y aquí hay un óvulo. Vamos a ver lo que dice la ciencia. Existe hoy evidencia científica de que la vida humana empieza en el momento de la fecundación. Hay países donde la legislación, hay países donde el aborto es ilegal que no dice eso. Por eso les decía hace un momento que lo que menos se toma en consideración a la hora de un aborto es el conocimiento médico y clínico y científico. La ciencia dice que es en el momento de la fecundación. Hay países que las leyes que se han aprobado y que se han modificado para aprobar el aborto, dice que la vida no comienza en el momento de la fecundación, sino que la vida comienza después. Hay países que dicen, por ejemplo, después de las 20 semanas, otros dicen después de las 11 semanas, y hay países, como el caso de Australia, que dice que la vida comienza después del parto. La ciencia, la biología, la ciencia básica, la biología, incluso la microbiología también, la ciencia celular también, dice que la vida inicia en el momento de la fecundación. Y yo creo que ningún científico se atrevería, por ejemplo, a irse en contra de Gregorio Mendel, el padre de la genética. Dice, con la aparición del cigoto. El cigoto es el resultado de la unión de dos células germinales o gametos. Sépase, cuando este óvulo es fecundado por los espermatozoides, ahí hay un cigoto. Y es lo que se está refiriendo aquí. La fecundación es cuando un espermatozoide entra al óvulo y lo fecunda. Ahí inicia la vida. La vida no inicia después de una semana. La vida no inicia después de un mes. La vida inicia inmediatamente ese óvulo es fecundado, según la ciencia. No lo que diga un congresista o lo que diga una constitución, es según la ciencia, según la medicina, según la biología. En general, el 95% de los biólogos, oiga este dato, un dato científico. En general, el 95% de los biólogos están de acuerdo que la vida de un ser humano comienza en la fecundación. O sea, la gran mayoría de los científicos, tanto de la biología clásica como actuales, están de acuerdo con eso. La vida inicia cuando el óvulo es fecundado. Desde una perspectiva científica, la vida se considera que comienza en el momento de la fertilización, cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide y se forma un embrión humano con un conjunto completo de cromosomas y la capacidad inherente de desarrollarse en un organismo completo. ¿Está usted leyendo y escuchando? En este punto, el embrión tiene el potencial de desarrollarse en un ser humano adulto. Entonces, ya podemos contestar la primera pregunta del debate del aborto. ¿Cuándo inicia la vida? La vida no inicia en el primer trimestre, ni en el segundo trimestre, ni después del parto. La vida inicia, según los científicos, desde que se fecunda el óvulo. Ahí inicia la vida humana. A usted le van a decir que no, porque para vender el aborto, como que es posible, a usted le van a decir que eso no es verdad. Que ese óvulo fecundado no es una vida. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. Para esta pregunta usted responderla no tiene que ser ni bachiller, ni tiene que ser médico, ni tiene que ser cientista, ni naturalista, ni genetista, ni nada por el estilo. Algo que no tenga vida, ¿puede reproducirse y desarrollarse? No.
Y yo le pongo un ejemplo. Una piedra de esas que yo estoy señalando ahí con el láser, no se puede reproducir. Esa piedra no va a sacar otra piedra. Lo único que tiene la capacidad, humanamente hablando, de reproducirse es un organismo vivo. Por tal motivo, en la fecundación hay vida, científicamente hablando. Vamos a ver esto entonces de manera gráfica, porque recuerden que nosotros estamos respondiendo a la primera pregunta de ¿cuándo comienza la vida? Aquí tenemos, yo sé que las damas en esta noche, sobre todo las que son madres, entenderán más aún que los varones esta imagen que está acá. Aquí nosotros tenemos la famosa trompa de falopio, las damas, la mujer, no un transexual, no un travesti como veíamos ayer, ni un hombre que dice que dentro de sí hay una mujer, no. Este órgano reproductor solamente lo tienen las mujeres. Usted no va a encontrar un hombre con una trompa de falopio, ni con ovarios tampoco. Fíjense esto que nosotros vemos acá, este esquema. Esta es la fusión de los pronúcleos del óvulo y del espermatozoide. Fíjense que usted lo va a entender bien, aunque usted vea una terminología quizás complicada. Aquí nosotros, fíjense tanto en la gráfica como en las diferentes palabras que hay acá en este ciclo que nosotros vemos aquí. Tenemos el óvulo, la mujer, la hembra, la femenina, la dama, tiene óvulo. Este óvulo es fecundado por un espermatozoide, mírenlo acá. Esto se le llama precisamente el momento de la fertilización, fecundación, acá, o concepción. Le puede llamar de cualquiera de los términos que mencioné. Cuando este óvulo es fecundado por un espermatozoide, mire aquí, aquí usted lo va a ir entendiendo. Esas dos células, esos dos gametos, el masculino, que es el espermatozoide, y el femenino, que es el óvulo, cuando se unen, forman el cigoto. Mírenlo acá, esa cédula. Esas dos células, esas dos, femeninas y masculinas, la unión de ellas le dan un cigoto. Eso es vida. Ya aquí, esa célula, se llama también célula totipotente, o también en medicina le dicen célula omnipotente, tiene la capacidad, porque está viva, y esa célula que tiene toda la carga genética necesaria se va a reproducir. 2 células, 4 células, 8 células, y fíjense que a medida que se va reproduciendo, miren acá en la trompa de falopio, cómo va realizando el viaje. ¿Van entendiendo esa imagen? Para las damas es bastante, qué bueno que me están diciendo que sí. Pero fíjense que a medida que ese óvulo fecundado se desprende y va en su camino por la trompa, se va multiplicando a nivel celular. Solamente la vida tiene esa capacidad de reproducirse. Luego, miren acá, la gran cantidad de células va a formar en esta parte una mórula, que no es más, una mórula no es más que un conjunto de células agrupadas y están formadas por lo que se le llama en genética blastocisto. No fue que se zafó la S, es así, blastocisto. Y un blastocisto tiene aproximadamente 200 células. Entre el cuarto y quinto día de que se fecunda el óvulo, se sale como resultado el blastocisto. 200 células aproximadamente. Humanas. Hasta entonces, precisamente, que el blastocisto es implantado ya en el útero. Eso las damas saben bastante. Pero en todo este viaje, en los primeros días que se da acá, es una vida humana. No es una cosa como mucha gente dice. Por eso, y es bueno que tanto los que están presentes como los que me escuchan sepan, bébete una botella para que te saques esa cosa. Vamos a ver cómo Dios le llama a eso en su palabra, porque no me quiero adelantar a los acontecimientos. ¿Se entendió esta imagen que está acá? Si nosotros seguimos, vamos a seguir viendo acá el desarrollo también de las primeras semanas, no de esa cosa,
No como mucha gente dice, no, porque eso no es una vida, porque no se le ven ni siquiera los ojitos. Todavía no puede salir si le hacen, por ejemplo, una sonografía. Pero esa vida a nivel celular, miren aquí el desarrollo en las primeras semanas. Tenemos esta célula, como les decía hace un momento, que son los gametos masculinos y femeninos, van a formar la primera célula de ese ser humano completa, capaz de seguir multiplicándose. Y miren acá, como les decía hace un momento, 2 células, 4 células, así sucesivamente. Tenemos acá, miren ya cómo ese embrión se ve en las primeras 4 semanas. Eso, como me decía una doctora en un debate que tuvimos en Higüey, no, porque eso lo que parece es un extraterrestre, eso no puede ser una vida. Eso, y cuando digo eso no lo digo en términos despectivos, eso es un ser humano. Que esa doctora, que dice que no, pasó por este estado. Y hay algo que es como una paradoja, porque todas las mujeres que promueven la aprobación del aborto en los países nacieron. ¿Qué cosa es? Nacieron. Pero mire ya cómo están a las 10 semanas, 16 semanas, 20 semanas. La mayoría de los países que han aprobado el aborto lo hacen en este periodo. El aborto legal, en clínicas legales, lo hacen en este periodo. Entre las 4 y 20 semanas. Y hay países donde aún a los 9 meses se puede realizar un aborto. Y hay países que aún después de nacido se puede practicar ahí el asesinato. Porque se dice aborto, pero realmente es un asesinato. Es un crimen que se le está haciendo a un ser humano. Cuando este feto, este ser humano, tiene 20 semanas, ahí está prácticamente desarrollado. Y lo que va a seguir haciendo es prácticamente solo crecer y seguir y desarrollarse a nivel corporal. Pero a las 20 semanas el corazón, los intestinos, los pulmones, los riñones están desarrollados completamente. Y a ese ser humano en este nivel se le practica un aborto, se le asesina en ese sentido. La palabra de Dios en el libro de Salmos, el capítulo 139, versículo 13, mire lo que dice el salmista David. Porque tú, al igual que ayer, les resalto palabras claves en otro color. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste ¿dónde? Dice el salmista David. En el vientre de mi madre. La concepción, la fecundación, el embarazo es una obra majestuosa del poder de Dios. David dice, tú me formaste. ¿Quién es el que forma? Ese proceso de gestación en el vientre de la madre. ¿Sabe quién es que está trabajando ahí? No es el medicamento, no son las proteínas, no es la vitamina materna, que se llama así, materna, es el nombre de unas vitaminas. Es Dios que permite que un embarazo se desarrolle. Pero ¿qué sigue diciendo el salmista David? El versículo 16, muy conocido. Mi embrión, usted sabe cuándo Gregorio Mendel y la teoría genetista habla de embrión. Fue después de que la Biblia lo dijo. La primera persona en la historia de la humanidad, en el siglo 5 o 6 después de Cristo, que dijo la palabra embrión fue Hipócrates, el médico griego, de donde luego los médicos toman el juramento hipocrático, que lo violan cuando hacen un aborto. Y ya la Biblia, antes que ellos, tenía la palabra embrión. La palabra que se traduce en español, embrión, es naturaleza mínima. Eso es lo que significa, lo que dice. Y ya David decía, tus ojos me vieron a mí, en pocas palabras, cuando yo era solamente un embrión. Por eso yo repito, y es bueno que los vecinos lo escuchen, Dios está detrás del desarrollo de todo embarazo. La vida depende de Dios.
De hecho, Cristo Jesús en Juan 14:6 se autodefine y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es vida. Amén, amén. Y toda vida depende de Dios. Sigue diciendo: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. He escuchado mujeres, en un sentido no está mal: bueno, yo le agradezco al médico fulano que me fue conduciendo hasta que yo pude dar a luz. Está bien eso. Dele también las gracias a Dios. David dice: ninguna de ellas faltaron. Gloria al Señor por todo eso. Dice: en tu libro, y la palabra que se tradujo como libro es naturaleza. En la naturaleza estaba todo lo mío, tú lo formaste. Eso dice David. Sin embargo, estimados hermanos y amigos, la palabra de Dios dice en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, como dice ahí, que es Satanás, homicida. ¿Usted sabe lo que es un aborto? Un homicidio. Dios es Dios de vida. Satanás es un homicida. Y fíjese que es en la Biblia. Dice que él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. El aborto está relacionado directamente con una característica propia de Satanás: un homicidio. Y es como hay que verlo así. Sigue diciendo también que él es padre de mentira. Y precisamente el engaño de Satanás con el tema del aborto habla de sí mismo. La naturaleza caída y pecaminosa de Satanás es la mentira. Ahora bien, miren esto: una de las tres causales que en los países se ha estado hablando con relación a la aprobación del aborto es la siguiente: el aborto hay que aprobarlo por complicaciones que tenga la madre con el embarazo. Y usted ve que hay médicos que a propósito obvian estas cosas, que son los primeros que hablan de que sí, de que se debe aprobar. Sin embargo, miren esto: en este manual que yo les enseñé hace un momento, el Merck, el MSD, miren lo que dice. Eso está hasta en internet, ese manual, aunque también está físico. Complicaciones del trabajo de parto y el parto. En ese manual y en otro que les voy a mostrar están todos los procedimientos científicos, médicos y tecnológicos que un médico o grupo de médicos debe y puede realizar de manera legal para salvar la vida de la madre y de la criatura también, sin necesidad de llegar al aborto. Desde la cesárea, que es lo más fácil en el sentido de los demás métodos que hay ahí, hasta otros más. Fíjense que este manual habla de qué hacer cuando el embarazo es multifetal. Dice cuando es también postérmino, cuando hay una rotura de membranas previa al trabajo de partos, cuando hay una presentación fetal anormal. En ese manual, y los médicos lo saben, está todo lo necesario para que ellos puedan trabajar, para poder salvar la vida de la madre y la del niño también. ¿Saben qué es lo que dicen aquellos que defienden y promueven el aborto? Que esto se debe dejar de lado y que si una madre está presentando problemas con el embarazo, hay que realizar un aborto ipso facto en el momento ahí. Pero este manual dice lo contrario. Está este otro manual también de la Organización Panamericana de la Salud: guías para la atención de las principales emergencias obstétricas. Ven que existen todos los mecanismos de tal manera que esta causal de aprobar el aborto para cuando la madre tiene complicaciones en el embarazo se puede manejar. Este protocolo médico que respalda las medidas mencionadas anteriormente para salvar la vida de la madre y el bebé durante el parto de alto riesgo se conoce como manejo de la emergencia obstétrica. Y miren lo que dice aquí: este protocolo establece las pautas y procedimientos a seguir en situaciones críticas durante el parto, brindando orientación a los médicos y profesionales de la salud sobre las acciones necesarias para, ¿qué dice ahí?,
para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes, de la madre y del bebé. El aborto dice de la madre. ¿Ven cómo se engaña a la población mundial y aún en nuestro país? Que desde hace ya varios años esto se ha estado hablando en nuestro país. Dice, el objetivo principal de este protocolo es tomar decisiones rápidas y efectivas para manejar emergencias obstétricas y minimizar los riesgos asociados con el parto complicado. Siempre con la premisa de preservar, ahí lo dice, la vida y la salud de la madre y el niño. Siempre la madre y el niño. Entonces ustedes ven que esa tercera causal, vamos a ver las otras dos más adelante, realmente no dice que en verdad el aborto tiene que aprobarse para eso, porque médicamente existe lo necesario para que se pueda trabajar y salvar la vida de la madre y del niño. Vamos a continuar. Miren esto. Esto es un feto, esto es un ser humano real. Ese es un ser humano en las manos del médico que realizó el aborto. Y yo traigo estas cosas porque la gente cuando oye hablar de un aborto a veces cree como que son maripositas que vuelan. Esto es un asunto serio y que antes de mencionar y repetir las cosas hay que saber y enterarse. Eso es un feto, eso es un ser humano. De hecho, si usted se fija, aunque está pequeñito, pero fíjese que físicamente tiene todos los miembros. Pero lamentablemente la gente, miren, esto es también el resultado de un aborto. Miren incluso los intestinos ahí. Son cosas grotescas, pero son necesarias presentarlas para que la gente pueda tomar conciencia y entienda cómo Satanás está destruyendo al ser humano. Miren acá también, estos son restos, porque hay diferentes tipos de aborto. Que es clínico, que es seguro, pero no es seguro porque muere un ser humano. Miren acá, mírenlo enterecito. Ustedes lo ven negro así porque uno de los tipos de abortos que se utilizan a nivel clínico es el aborto por inyección salina. Se introduce una aguja, una jeringa, una aguja larga por el ombligo y eso va directamente al niño y cuando sale es quemado. O sea, sale negro, como ustedes pueden ver ahí en esa imagen, porque eso lo quema. Hay otros tipos de aborto por succión, por curetaje, que eso es una pinza larga, la introducen y van cortándolos por pedacitos al niño y van sacando los pedacitos. Miren acá también, todo esto son el resultado de abortos. De hecho, en un documental que vi se dice que este niño tenía el dedito pulgar en la boca. Y lo sacaron. ¿El aborto entonces es bueno o es malo? No es para que me lo respondan ustedes. Esas son respuestas que ustedes tienen que darse. El asunto es que cuando el ser humano vive como quiere, como veíamos ayer, quiere buscar salidas para esconder el pecado. Bueno, es que yo salí embarazada, entonces yo tengo que abortar. Y Dios te vio pecando, te vio embarazada y te va a ver también abortando. Miren, esto es por curetaje. Miren ahí la heridita. Así tiene Satanás a este mundo. La palabra de Dios dice en Jeremías el capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Fíjese que la palabra de Dios habla del embarazo. La palabra de Dios habla del desarrollo de la vida humana en el vientre. Y Dios tiene pleno control de un embarazo. El embarazo no escapa de la soberanía y de la voluntad y del poder de Dios. Al contrario, el embarazo es una bendición para la humanidad. Y ustedes lo van a ver así. Fíjense lo que él dice. Antes de que tú te formaras, ya yo te conocía. ¿Sabía usted, todos los que estamos aquí en esta noche, cristianos y no cristianos, eso se aplica también?
Antes de que nosotros nos formáramos en el vientre de nuestra madre, Dios nos conocía. Y Dios conoce también a las criaturas que son abortadas. ¿Se ha puesto a pensar eso usted? De hecho, Dios le dijo al profeta Jeremías, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Ve usted el plan de Dios a través del embarazo? El propósito de Dios, y qué bueno que están tomando notas muchos de ustedes. Génesis capítulo 1, versículo 22. Y Dios los bendijo. Este versículo no es hablando de los seres humanos. Si ustedes lo leen, a partir del versículo número 21, ustedes se van a dar cuenta que Dios se está refiriendo es a animales, específicamente en el mar. Dice, mire esto. Y Dios los bendijo. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo. Tome nota de eso, por algo que les voy a decir en breve. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y qué otra cosa, multiplicaos. Estos son animales. Y llenad las aguas en los mares y multiplíquese en las aves en la tierra. En los animales. Versículo 28 de Génesis 1. Y los bendijo Dios, aquí sí es hablando del ser humano, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Hago una pregunta. Hay varias, pero hay una palabra clave que se repite en esos tres versículos. ¿Cuál es? Si ustedes se fijan, en los tres versículos, exactamente, aparece la palabra bendición. El propósito de Dios a través de la unión de un hombre y una mujer, no de dos hombres, no de dos mujeres, no de un animal y un ser humano, de un hombre y una mujer, es, ¿sabe cuál? La reproducción. Y eso nosotros lo vemos claramente en estos tres versículos. Dios bendice la reproducción. Y a Adán y a Eva incluso les dice, llenen la tierra, multiplíquense. Génesis capítulo 9, versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, y procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Ese es el mandato de Dios. Ese es el propósito de Dios. El aborto corta los propósitos de Dios. Y ustedes van a ver algo espeluznante. Jeremías capítulo 29, versículo 6. Casaos. Mire cuál es el proceso. A mí me encantó ese versículo. El proceso diseñado por Dios para la multiplicación, para la reproducción, ¿qué dice que hay que hacer primero? Casaos. ¿Qué sigue diciendo? Y luego de que te cases, engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a quienes, dice ahí, a vuestros hijos, hembras con varones, y dad maridos a quienes, a vuestras hijas, hombres a mujeres. Es así como se garantiza la reproducción. Recuerden que por eso yo les decía ayer que la familia es de orden público, porque garantiza la reproducción de los estados. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Dice, para que tengan hijos e hijas, multiplicaos ahí y no os disminuyáis. ¿Sabe qué? La mayoría de los países donde se ha aprobado el aborto, hay pocos nacimientos. Cuando usted analiza el índice de natalidad, que tiene que ver con la cantidad de personas que nacen en un país, y el índice de mortandad o de mortalidad, usted se da cuenta que hay países, y yo les puse un caso ayer, que es el caso de España, donde mueren más personas que las que nacen, producto del aborto. Y cuando se utilizan las tres causales para introducir por ahí el aborto, ¿sabe qué es lo que continúa después del aborto por tres causales? Quitar las tres causales y dejar aborto para todo el mundo. Los países donde el aborto es legal, se realizan abortos, entre comillas, gratuitos. No se le cobra a la gente.
porque hay impuestos que se cobran para destinarlos al aborto y al cambio de sexo y a la ideología de género. Esto es el propósito de Dios. Dios está de acuerdo con el embarazo. Dios está de acuerdo con la multiplicación del ser humano. Eso es de Dios. El matrimonio, el embarazo, la gestación, el parto, no es invención humana, es invención de Dios. Y es el propósito de Dios. ¿Por qué existe entonces el aborto? Atención aquí. Porque es ciencia, como dice alguien. Es ciencia esto que vamos a ver ahora. E historia. Mire cómo Satanás ha estado trabajando y orquestando esto. ¿Por qué existe el aborto? Que va en contra del propósito de Dios. Este señor que nosotros vemos aquí se llama Henry Kissinger. Si usted quiere, olvídese del nombre, pero no deje de prestar atención a esto. Esto es clave para entender por qué existe hoy en día el aborto. Este señor Henry Kissinger fue un político y diplomático estadounidense. Fue secretario de Estado en el gobierno en el año 73 de Richard Nixon. Él preparó un informe que le solicitó el presidente Nixon. Y miren lo macabro de esto. Atención acá todos. El informe Kissinger, mejor llamado NSSM 200, es un estudio secreto que aborda el tema de la sobrepoblación mundial como un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Entre sus múltiples aspectos señala los países en los cuales se debe intervenir para controlar la natalidad y qué métodos se deben aplicar. ¿Usted está oyendo y leyendo esto? Dice acá, lo particular es que hace especial énfasis en la mujer, lo que coincide con la tesis que propone actualmente la ideología de género promovida desde organizaciones internacionales como la ONU, UNICEF. ¿Saben cuál es el eslogan de UNICEF? UNICEF salvando niños. Y usted ve que van a África, donde están esos niños desnutridos, y se tiran fotos, los gringos, dándole comida. Sin embargo, UNICEF, que es parte de la ONU, promueve el aborto. CEDAW, IPPF, vamos a ver qué es eso más adelante, entre otras, dando cumplimiento literal a lo propuesto en el informe Kissinger, que se suponía ya no sería aplicado. Este señor, en el 73, luego la familia Rockefeller en el 74, y luego la ONU en el 75, dice, espérate, hay un problema de seguridad nacional. Los países subdesarrollados, incluyendo el nuestro, República Dominicana, están creciendo muy rápidos. Y eso significa, decía Henry Kissinger, que van a llegar a nuestro país, a Estados Unidos, y eso hay que detenerlo, decía Kissinger. Esta es la portada del informe. Eso generó un escándalo y fue parte de lo que llevó a la debacle a Richard Nixon, al igual que el problema en Watergate con los micrófonos secretos. Los 3 puntos que presenta el informe, mire esto. Desde el punto de vista de cada proyección, el estudio determina lo siguiente. En primer lugar, la velocidad de desarrollo, particularmente en países más pobres. O sea, los países pobres se están desarrollando. Eso también presenta una competencia para mí, decía Kissinger. Punto número 2 de ese informe, la demanda de productos exportados por Estados Unidos, especialmente de alimentación, y los problemas de comercio para Estados Unidos que pueden surgir de competición de fuentes alternativas. Pero también en este informe, la probabilidad de que el crecimiento o desequilibrio poblacional producirá políticas extranjeras perturbadoras e inestabilidad internacional. Usted acaba de escuchar y de leer ese informe. ¿Usted sabe por qué existe el aborto? Según el informe de Henry Kissinger, para control de la natalidad. Yo hablaba con mi esposa esta tarde y le decía, fíjate que países como el nuestro se producen manifestaciones pro aborto, pero hay países que no.
Usted nunca, y yo le invito que trate de hacer esa investigación, use internet, use ChatGPT, use lo que usted quiera. Usted no va a encontrar en países, por ejemplo, como el caso de Haití, que se promueva el aborto. En el nuestro sí. Eso tiene un propósito. Por eso él decía aquí el crecimiento o desequilibrio. ¿Qué era lo que Henry Kissinger y el presidente Nixon en el 73 querían evitar? Lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos con los ilegales, con los inmigrantes? ¿Qué está sucediendo? Hay un descontrol total. Y eso es lo que se quería evitar. Por eso, algo que dice el informe es lo siguiente. Ningún país ha reducido su población sin el recurso del aborto. Por eso se le ha sumado la ideología de género, porque en la medida que menos hombres y mujeres se casen, en esa misma medida hay menos familias. En la medida que el aborto se aprueba y se legaliza en los países, en esa misma medida nace menos gente. Y en la medida que la eutanasia, que es otra ideología que se está aprobando en países como Colombia, que está en Latinoamérica como nosotros, entonces yo salgo de gente envejeciente. Y yo les definí ayer lo que es la eutanasia, que literalmente es matar a una persona enferma a través de medicamentos. Entonces, no hay forma de reducir la población a menos que haya un aborto. Según la Organización Mundial de la Salud, recuerden que todos estos datos son científicos y verídicos, por eso menciono las instituciones. Cada año se provocan en el mundo cerca de 73 millones de abortos. ¿Usted cree que, como dicen los viejos, usted cree que eso es paja de coco? 73 millones de abortos en todo el mundo. Pero lo más alarmante es lo siguiente. Agárrese para que no se caiga. El 61% de los embarazos no deseados y en conjunto el 29% del total de embarazos se interrumpen voluntariamente. ¿Y qué significa eso? Que de cada 100 embarazos no deseados, ya sea por como la mayoría de los casos, no todos, con escasas excepciones, pero la mayoría de los casos por el descontrol y la abertura sexual que tiene el mundo en el que vivimos, de cada 100 embarazos, 61 terminan en un aborto a nivel mundial. Repito, ¿cree usted que eso es chin, que eso es pequeño, que eso es paja de coco? Y mire, dice de manera voluntaria. No es un asunto que hubo un aborto espontáneo, no fue que el embrión no se pegó de las paredes del útero, no. Embarazos voluntarios. A eso se le llama aborto legal. Con el paso de los años habrá menos gente. Por eso les ponía el caso de España, que es uno de los más famosos. En España son pocos los partos. De hecho, si usted investiga, usted va a darse cuenta que en España hay pocos jóvenes, hay pocos adolescentes. Yo compartía eso con mi esposa hace unos años, y eso a mí me sorprendió. Hace unos años yo estuve allá, y ciertamente yo no veía niños como aquí, que usted se lo encuentra donde quiera. No había niños, porque son pocos los partos. Pueden haber embarazos, pero son pocos los embarazos que terminan en un parto. En América Latina, por ejemplo, esto tiene que ver con nosotros también. En Cuba, en América Latina, Cuba fue el primer país donde se aprobó el aborto en el año 65, como nosotros podemos ver acá en el primer trimestre de gestación. Uruguay y México, en ese sentido, tienen diferentes formas, porque en México, que son estados federales como Estados Unidos, hay lugares de México que lo aprueban de una manera o de otra también. En los países latinoamericanos rigen leyes que regulan la práctica en función de diversos supuestos, como el riesgo para la vida o salud física o mental de la madre, o que el embarazo sea fruto de una violación. Con relación a eso, yo compartía con unos hermanos, a nivel mundial, estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y de la Panamericana de la Salud. Cuando hay una violación, ¿sabe usted cuál es el índice
y el promedio de que esa violación genere un embarazo, porque esa es una de las 3 causales también para manipular y aprobar el aborto, de un 3 a un 5% a nivel mundial. Y cuando se va a legislar, y ojalá, ¿verdad?, me hubiese gustado algún congresista aquí, cuando se va a legislar, se legisla para la mayoría, ni de manera retroactiva, o sea, no una ley que le quite derechos a los individuos, pero para la mayoría. Tomar casos aislados, manipularlos, ponerlos grandes, para con esto controlar la mente, legislar para que se aprueben leyes, eso es pecado. Y eso no es correcto. De los 5 países que prohíben el aborto, bajo cualquier circunstancia, está Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, y los otros 2 son el Vaticano y la isla de Malta. Los 5 países donde no existe el aborto, ni en 3 causales, ni de manera libre. Y con el paso del tiempo, aún nosotros vamos a pasar ahí. Tristemente, no siendo pesimista, pero es así. Hay un video que yo quiero que ustedes vean ahora con relación a esto. Esto fue sacado de una película, pero esta película, que está basada en casos reales, en un caso real, tomó un aborto real. Y yo quiero que nosotros veamos eso en este momento. I only do ultrasound guided procedures. Está en inglés, I like pero lo que yo the quiero whole que vean son las imágenes. This might be a little cold, okay? Don't move. Eso es real. Eso que ustedes están viendo es real. O sea, las imágenes, las gráficas del proceso. How's that? All right, a little to the left, angle down just slightly. That's better. Miren la criatura ahí. Eso es real. Eso es real. You're getting weaker. Hold I'm on stay still. still. Hold my arm, but you can't hold it. Whoa. Write it down, don't you? Deep breath. Just hold the probe in place so I can see what I'm doing. Okay. There. It just moved away from the catheter. They always move. That's why I do it this way. Beam me up, Scotty. Miren cómo le van arrancando las partes al bebé. Miren la sangre del bebé. Miren al bebé ahí. Miren. Así es un aborto. Ese es un aborto por succión. Es uno de los más rápidos y más efectivos. Y en ese sentido, esta película, Unplanned, Where the hell is she going? está basada en una historia real. Porque una red de clínicas, International Planned Parenthood Foundation se llama, ella está haciendo el papel de la persona que en vida real le sucedió lo que les voy a contar. Ella administraba una de las clínicas abortistas y ella tenía odio al embarazo porque ella era estéril, ella no podía tener hijos. Y de hecho la mayoría de las mujeres, como está por ejemplo el foro femenino aquí dominicano, Sergia
se llama Serija Galván, su presidenta, la gran mayoría de mujeres feministas que aprueban y apoyan la legalización del aborto son mujeres amargadas, estériles, a las que le han muerto hijos o lesbianas. Usted no va a encontrar otra característica en ellas. Eso que ustedes vieron es un aborto. En un estudio que se hizo en Estados Unidos con 3.800 mujeres que habían quedado embarazadas producto de violaciones o porque no querían salir embarazadas y quedaron, las 3.800 se realizaron abortos. Y de esas 3.800, 2.962 después del aborto reconocieron que se habían arrepentido de haber abortado. Son datos interesantes. Nosotros tenemos, para ir llegando a la parte final de esto, nosotros tenemos lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que le da validez y garantía a los derechos humanos es ¿qué condición? La condición humana. Sin humanos no hay derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3, dice lo siguiente: todo individuo tiene derecho ¿a qué cosa? A la vida. Sigue diciendo, a la libertad y a la seguridad de su persona. Un aborto infringe, daña la seguridad de una persona, de ese niño, de ese bebé, de ese ser humano que desde una célula, como veíamos al principio, ya existe hasta su desarrollo físico como tal. El artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, de la adquisición de los derechos. Los derechos se adquieren no al nacer, desde antes de nacer. En nuestra Constitución dominicana, lo que rige, ¿verdad?, la Carta Magna que rige nuestro conducir como sociedad, en la última revisión, que fue en el 2015, se quiere hacer una modificación. Tenemos el título 2, que es de los derechos, garantías y deberes fundamentales. Y el artículo 37 dice lo siguiente, en nuestra Constitución, que se quiere cambiar para introducir el aborto, dice, derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable. ¿Cómo es el derecho a la vida? Dice ahí, inviolable. ¿Desde cuándo? Dice ahí. Desde la concepción hasta la muerte. ¿Sabe qué significa eso en nuestro país? Que cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, eso que está ahí, que no es una cosa, no es un monstruo, no es un extraterrestre, no es un animalito, no es un gusarapo, como la gente le dice, es un ser humano, ya tiene derecho a la vida. Por eso es que el aborto aquí en nuestro país aún no se ha aprobado, porque el nuevo Código Procesal Penal choca con este artículo 37, que para que se pueda aprobar hay que modificar el artículo 37 de nuestra Constitución. Dice que no podrá establecerse ni pronunciarse en ningún caso, también habla de la pena de muerte. Artículo 38, dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. Esa criatura que se está desarrollando en el vientre tiene el derecho de ¿qué? De la dignidad humana, tiene dignidad, es un humano. No, porque lo que pasa es que todavía no se está desarrollando, porque eso es una cosita chiquita ahí. Esa cosita chiquita tiene dignidad, la misma suya, la misma mía la tiene esa cosita chiquita, como dice la gente. Artículo 42, derecho a la integridad personal. Esto es nuestra Constitución. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física. ¿Un aborto viola la integridad física de ese ser humano? Sí. Por tal motivo, un aborto viola los artículos 42, 38 y 37 de nuestra Constitución. Me decía un congresista, no, pero lo que pasa es que eso que está ahí adentro, hasta que no nazca, no tiene derechos humanos. Yo le dije, tiene que leerse el artículo 37 de la Constitución. Ah, bueno, sí, es verdad, tiene razón. Porque es un asunto de desconocimiento y en muchos casos también de manipulación.
El Código Penal actual de nuestro país, en el artículo 110, dice lo siguiente. El anteproyecto del Código Penal establece que los médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la medicina, así como las parteras, que abusando de su profesión u oficios causen o ayuden a causar el aborto, serán, ¿qué cosa dice ahí? Sancionados. ¿Usted ve por qué se quiere modificar? Y son unos tiguerazos, porque en el nuevo Código Procesal Penal, en el anteproyecto, que usted lo puede encontrar en internet y leerlo, se endurecen las penas. La pena máxima de cárcel de 30 años la llevan a 40. La pena máxima para los menores de 5 años la aumentan a 15. Usted dice, wow, pero eso hay que aprobarlo. Pero ahí le meten también el aborto en 3 causales. Ahí es que está el choque. La aprobación del nuevo Código Procesal Penal está engavetado. ¿Por qué? Por el tema del aborto. Porque hay que modificar todo esto para que se pueda introducir. Esta página que está acá es la página de IPPF, la red de clínicas, como les decía hace un momento, abortistas más grande del mundo. Y como dice el famoso Agustín Laje, de estas clínicas en el mundo hay 66,000 en el mundo entero, más que los McDonald's, que hay 30,000 y pico nada más. Oiga, hay más establecimientos para realizar abortos que para usted comerse un hamburger de McDonald's. Mire qué cosa. Pero si usted nota, y esto tiene que ver con el tema de ayer, si usted entra actualmente a ippf.org, usted se va a encontrar con esto acá. Pero aquí se le está hablando del movimiento LGBT. ¿Qué tiene que ver aborto con la bandera LGBT y con esta promoción que se le está haciendo aquí? Porque la ideología de género va de mano con el feminismo, va de mano con el aborto. Todo eso va en el mismo paquete. Todo eso. Por donde entra una, se va la otra. Miren acá, por ejemplo, esto es una noticia de un periódico, BBC News, muy famoso. ¿Por qué causa tanta polémica Planned Parenthood y la donación de fetos abortados en Estados Unidos? Usted sabe, a esta clínica, a esta fundación IPPF, International Planned Parenthood Foundation, se le ha generado escándalos. ¿Usted sabe lo que hace IPPF cuando realiza un aborto? Los restos de los abortos, las cabecitas, las manitas, la espina dorsal, la médula y la riqueza de células madres que tiene, se le venden a compañías farmacéuticas para la creación de cremas faciales. Ah, bueno, porque yo me puse una crema que me borró las patas de gallinas. La gran mayoría de las cremas, y lo pueden investigar, de los productos como Level, Avon y otros, están enriquecidos con células madres provenientes de fetos abortados. Por eso miren acá, este periódico también, la venta de órganos de fetos aviva el debate sobre el aborto en Estados Unidos. De hecho, el presidente Donald Trump, el pasado presidente, el expresidente de los Estados Unidos, le quitó todo el apoyo que tenía IPPF, todo el apoyo público, el Estado pagaba, él se lo retiró. George Bush hijo también lo hizo en sus 2 periodos de gobierno. Barack Obama lo introdujo y actualmente Joe Biden también. Pero esto se venden esos órganos por las células vivas que posee y porque tiene precisamente características regenerativas. Miren acá, Planned Parenthood y el tráfico de órganos de fetos abortados en Estados Unidos. Esta es otra noticia. Esta es otra organización, Oxfam, que también a nivel mundial apoya el aborto. De hecho, IPPF paga dinero aquí en República Dominicana para promocionar el aborto y esta gente también. Miren aquí, eso fue en este año, el 8 de marzo, ustedes saben que es el Día de la Mujer. Miren la noticia que salió. Damaris Patrocinio, ese fue en el periódico El Nuevo Diario, asegura el feminismo rancio secuestró el Día de la Mujer para promover ¿qué cosa? Dice ahí. Si usted leyó las noticias, usted encontró entonces esa noticia. Aquí se promueve el aborto, aún en instituciones públicas. Mire esto es de participación ciudadana. Participación ciudadana
expresa su apoyo a movimiento por las tres causales y reclama coherencia a partidos políticos, líderes y legisladores. Eso es aquí en nuestro país. Aquí en nuestro país, al igual que en el mundo. Miren, Profamilia, eso está en nuestro país, una ONG. ¿Cómo dice aquí? Eso es en la página. Usted entra actualmente en Profamilia y usted va a encontrar eso que dice ahí. ¿Cómo dice ahí? Aborto libre y seguro. La decisión es tuya. Hasta cómo se solicita eso. Y mire cómo dice aquí. Con Profamilia accede a servicios de aborto libre, legal y seguro. Eso es aquí en nuestro país. Eso no es en Puerto Rico. Eso es aquí en nuestro país. Porque son instituciones internacionales, son fundaciones, entre comillas, sin fines de lucro, pero que reciben dinero para promover el aborto. Así que, señores, la palabra de Dios tiene uno de los mandamientos en Deuteronomio, el capítulo 5, versículo 17, que dice, es corto, 2 palabras, no matarás. El aborto viola ese mandamiento de no matarás. Es una violación a la palabra de Dios y a los decretos de Dios. Para terminar, la Biblia nos dice en Isaías capítulo 5, versículo 20, ay, ese ay no es de haber. Eso es de lamento y de castigo. Ay de los que a lo malo le dicen cómo. Bueno, el aborto es malo, sí. ¿Y cómo le dicen? Bueno, gratuito, libre y seguro. Eso suena bonito porque así es que lo pintan. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:23, los que justifican al impío mediante cohecho. Todo el que aprueba el aborto y está de acuerdo con el aborto, entra en este versículo, lo justifica mediante cohecho. Y al justo quitan su derecho. El aborto quita el derecho a la vida de ese ser humano que está en ese vientre. Deuteronomio 27:25, maldito el que recibe soborno para quitar la vida al inocente. ¿Cuántos países se da dinero para que se apruebe? Y dirá todo el pueblo, amén. Éxodo 21:22, si algunos riñeren, mire lo que dice la Biblia, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, ¿sabía usted que en la Reina Valera del 60 aparece la palabra aborto? Y ésta abortare, pero sin haber muerte, ¿qué dice Dios que había que hacer con lo que tal cosa hicieran? Serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Desde la palabra de Dios hasta nuestros tiempos y hasta que Cristo venga, estará penado bíblicamente el aborto. Anote esos versículos. Éxodo 21:23, mas si hubiere muerte, o sea, si la mujer muriera, si hay un aborto y muere, entonces pagarás vida por vida. Quise traer estas imágenes finales. Este señor, Stephen Hawking, uno de los científicos contemporáneos más famosos. Este señor murió ya, era cuadraplégico. Cuando su madre quedó embarazada, los médicos le dijeron que ese niño venía con problemas. Y de hecho, venía con problemas. Había una condición, él nació muy normal, vamos a llamarle así. Había una condición genética en él que lo postró de esta manera. Así él estaba todo el tiempo en esa silla. Le dijeron, aborte ese muchacho. La madre no quiso. Stephen Hawking trabajó con la física cuántica, la radiación Hawking. Él descubrió niveles de radiación espaciales que actualmente tienen el apellido de él, la radiación Hawking. Los agujeros de gusano también, y tecnología aeroespacial. Ese señor así. Y le dijeron, abórtelo. Esa es la otra causal. Se realiza un aborto cuando hay alteraciones
o malformaciones en la criatura. Él la tenía y se convirtió en un científico que usted y yo no le damos cerca ni a la suela de la chancleta samurái que él podía usar. Andrea Bocelli, no sé si ustedes lo conocen, él es ciego. Andrea Bocelli, él es cantautor, canta muy bonito. Su madre, Eddie Bocelli, estando embarazada, padeció de apendicitis y recibió un tratamiento que podría haberle causado graves malformaciones fetales. En estas circunstancias, los médicos le recomendaron abortar, pero ella se negó. ¿Ven qué interesante y qué hermoso estas historias? Aborte, lo que van a hacer con problemas. Nació ciego. Busque en YouTube una canción de Andrea Bocelli para que usted vea de lo que se iba a perder el mundo secular si este señor no nacía, al igual que Stephen Hawking. Steve Jobs, yo creo que todos nosotros lo conocemos, el creador del iPhone, el creador del iPad, el creador o el cofundador de Apple, junto con Steve Wozniak. Miren esto. Los padres biológicos del creador de Apple eran muy jóvenes cuando se produjo el embarazo. Ustedes son dos muchachos, sácale ese muchacho a esa muchacha, hombre. Eran muy jóvenes. Además, los padres de la madre no aceptaban esa relación. No obstante, su madre de 23 años decidió no interrumpir el embarazo y al nacer, darlo en adopción. El genio informático la buscó cuando su madre adoptiva falleció, pero no tuvo éxito. Miren lo que este señor dijo. Ya ella había muerto. Jobs declaró que su intención era agradecerle la vida. Miren lo que él dijo en una entrevista. Yo me alegré de no haber terminado en un aborto. A esa jovencita de 23 años le dijeron, sácate ese muchacho, como lo decimos popularmente, sácate ese muchacho. Ella no quiso. Un científico. Si este señor no nacía, ¿quiénes tienen iPhone en esta noche? Levanten la mano. Si ese señor no hubiese nacido, usted no tuviera su iPhone. Ni el iPad, ni la MacBook Air, ni nada de eso. Ustedes conocen a este señor. Ya dijeron el nombre por ahí. Cristiano Ronaldo. Futbolista. Cristiano Ronaldo, su madre lo iba a abortar, pero el doctor se negó. La mamá fue a practicarse el aborto y el doctor le dijo no. Le habían dicho que ya iba a tener problemas con el bebé. El doctor no quiso. Y ella se decidió tenerlo. Yo creo que yo no tengo que decirles en quién él se ha transformado hoy en día. Miren esta foto, esta es su mamá. Y en una entrevista su madre lloró y dijo, yo le agradezco al doctor que no quiso practicarme el aborto. Y ella, todo el que ha visto la película del Titanic, conoce a Celine Dion, esta artista. Su madre, al enterarse del embarazo, se quedó muy afligida y todo el mundo le aconsejaba que debía abortar. Ella, confusa, acudió a un sacerdote para preguntarle si dar el paso adelante, pero él la animó a que no lo hiciera. Y todos conocemos la voz de Celine Dion. Último ejemplo, este es un futbolista, fútbol americano, Tim Tebow. En 1987, los médicos que atendían a la madre de Tim Tebow le aconsejaron que abortase ante una gestación extremadamente difícil. Ella se negó y el resultado fue este individuo que ha llegado a ser una superestrella del fútbol americano. Y yo pudiera ponerles muchos más ejemplos todavía. El aborto no es una opción. El aborto no resuelve un problema. Es crearse otro problema con Dios, el dador de la vida. Así que, señores, hemos llegado a la parte final de esta noche. Hay un versículo que pega para lo que vimos ayer y esta noche también. Juan capítulo 8, versículo 32. El versículo que está inscrito en la Biblia, que está en el escudo de nuestra bandera y que han querido sacarlo. Lo que es ese versículo y la palabra Dios. Ustedes saben que en la bandera, en el escudo está Dios, patria y libertad. Han habido congresistas que han dicho hay que quitar la palabra Dios porque eso es atraso. Hay que dejarlo nada más en patria y libertad. Pero también este versículo dice, conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Conocer la verdad, que es Cristo, te da libertad de la ideología de género, te da libertad del aborto, libertad de cualquier pecado que tú tengas. Solo Cristo Jesús. Y aunque he dicho por tercera vez que voy a terminar, no quiero dejar de decirles lo siguiente, para darle paso al pastor Helio. Los médicos, y dígale esto que usted ha visto y ha oído esta noche, dígaselo a un médico que le diga lo contrario. Los médicos, a la hora de cuando se gradúan y van a buscar su licencia, su exequatur, tienen que hacer un juramento. Ese juramento se llama el juramento hipocrático. Por Hipócrates, que fue el primer médico registrado en la historia de Grecia, Hipócrates, cuando estaba con sus discípulos enseñándoles la medicina, les hizo jurar por Apolo y por Esculapio, médico de los dioses. Ustedes han visto cuál es el logotipo, o el logo, mejor dicho, porque el logotipo es contexto. El logo de la medicina es un bastón con dos culebritas de frente. Muchos la confunden con la serpiente de Moisés. No, esa es Esculapio. En la historia griega y en la mitología griega, Esculapio era el dios, era el médico de los dioses, de Apolo, de Zeus y todas esas personas. Hipócrates les hizo jurar a sus discípulos lo siguiente: no usaré las artes médicas para quitar la vida, ni para envenenar a ningún ser humano. Cuando los médicos hacen el juramento hipocrático, ¿sabe qué están jurando? No quitar la vida a nadie. Todos los médicos que realizan un aborto o que practican la eutanasia, inyectarle una inyección letal o un suero con una solución a una persona para quitarle la vida porque le diagnosticaron una enfermedad catastrófica, está violando su propio juramento. ¿Y usted sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Así que vamos a defender la vida porque el propósito de Dios es vida. El mismo Cristo dijo: yo he venido para dar vida. Satanás es homicida, Cristo da vida y quiere darte vida espiritual en esta noche. Recíbelo como único y suficiente Salvador. Dios les bendiga.